Hola a todos, sean bienvenidos. Este es el canal del Catecúmeno Luterano. Mi nombre es Abisaí Ochoa. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, dejar un comentario. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del testimonio de 7 jóvenes que supuestamente fueron llevados al infierno. Entonces, este es un tema muy conocido en el mundo evangélico pentecostal. De hecho, pues no sé en la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia particular había personas que decían haber tenido cuestiones muy similares, que les habían pasado casi casi con el mismo guión de esto. Y bueno, pues eran personas que después eran invitadas a otras iglesias a ir compartiendo pues sus testimonios. Así que vamos directamente a estar revisando este material y les comparto pantalla. Vamos a escuchar un poco acerca de lo que dice. Hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos años, la Biblia es muy clara, 95. Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les... Y dice algo muy interesante, ¿no? O sea, acababan de conocer y ya estaban viviendo experiencias, pues no sé, que yo creo que si no tenían una preparación, pues, híjole, son tipos de relatos que, como les voy a decir, son frecuentes en estos círculos y presentan estos patrones comunes. ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros... Ahí me gustaría añadir algo, ¿no? Acerca de lo que él está diciendo. Bueno, ahora me parece que él es un pastor, pero está diciendo, bueno, de la responsabilidad en cuanto a lo que Dios les da en este caso, bueno, lo que ellos comentan es que Dios mismo les da esa labor, ajá, de ir y compartir su testimonio, su experiencia, pero realmente desde un ámbito, bueno, en el que nosotros creemos como cristianos, no estamos llamados a ir y compartir experiencias personales. El Señor cuando da la gran comisión dice, id y predicad el Evangelio. Entonces el Evangelio no puede partir de una visión subjetiva de un tipo que dice haber ido a un lugar específico como lo es el infierno. El mensaje es ir y predicar perdón, la comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Continuamos escuchando. Nosotros estábamos en oración y teníamos preparado un día para salir de campo. De repente, como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. En ese momento quedamos fascinados y maravillados con lo que estábamos viendo, una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto donde estábamos, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de... Aquí, bueno, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Una de las primeras es, ¿cuál es esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del que ellos hablan, ¿no? Entonces les decía, es muy frecuente en estos círculos pentecostales y carismáticos estos patrones comunes. Lo veíamos en el video a donde analizamos el testimonio de Ricardo Cid, una luz blanca, poderosa aparece, Jesús les habla, no sé, ven demonios, ven almas atormentadas, y Jesús los devuelve para dar un mensaje. El mismo caso de el señor Ricardo Cid con su testimonio de 8 horas en el cielo. blanco, eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro, no podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus pies estaban vestidos con sandalias de oro puro, y su belleza era sin igual. Cuando vimos la presencia de aquel hombre caímos de rodillas y empezamos a escuchar su voz era algo especial y maravillosa, y taladraba nuestro corazón como espada de dos filos, como dice la palabra de Dios.
cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis. Y nuevamente, pues siendo incorrectos en cuanto a lo que comunican, Jesús no nos manda a ir a llevar mensajes o visiones de esta índole, sino a ir y predicar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, bueno, estas cosas están completamente influenciadas por sus sentimientos, por cosas, emociones, sensacionalismo, completamente. Llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. La Biblia, la palabra de Dios dice en Joel capítulo 2, versículo 28, dice la palabra de Dios: en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y los niños profetizarán. Muy común este tipo de situaciones, empezar a sacar pasajes de la Biblia de contexto. Permítanme, voy a bajarle un poquito a mis monitores. Sí, les decía, muy común de sacar pasajes bíblicos de contexto para darles, pues bueno, sus explicaciones. Y bueno, desde una perspectiva cristiana, este relato, como todos este tipo de relatos que venimos platicando, deben de ser examinados bajo la luz de las escrituras, bajo la luz de la doctrina correcta de la iglesia de todo el tiempo, evitando la influencia de visiones sensacionalistas que son sacadas de ficción, de película. Recuerden este evangelio del terror de tenemos que espantarlos para que haya más personas que quieran ir a la iglesia, que es una forma completamente incorrecta de predicar el evangelio. Entonces nosotros debemos evitar esa influencia, esa exaltación de experiencias subjetivas por encima de la palabra de Dios, y sobre todo no disfrazándolas con pasajes bíblicos que pues, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Personas que tienen inclusive el entendimiento cegado por no sé, tanta locura ya en sus mentes de querer ver cosas que pues que no corresponden, ¿no? Entonces aquí cabe hablar de una pregunta: ¿Dios nos revela nuevos misterios fuera de la escritura? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Entonces afirma que Dios habló en el pasado por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. No hay nuevas revelaciones que sean necesarias fuera de lo que encontramos en la escritura. Continuamos escuchando un poco de lo que dicen. Ese es el tiempo que Dios está preparando para todos. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra, y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa sentíamos temor, sentíamos miedo y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario. Algo que yo siempre me pregunto de este tipo de testimonios, bueno, de forma quizás más actual, porque he de admitir que en el pasado ese tipo de cosas me influenciaban, yo las creía, las compartía, y hoy me pregunto cómo se atreve alguien a estar, no sé, estas personas luego hablan en iglesias enfrente de las personas, cómo se atreven a estar diciendo este tipo de cosas, ¿no? Y luego está una experiencia colectiva de estas personas que dicen haber vivido esta experiencia. ¿Cómo se atreven, no, a nombrar a Dios, de decir Dios dijo, Dios esto, Dios aquello?
terrible, realmente triste para quienes están todavía creyendo este tipo de cosas y van a este tipo de iglesias. ¿Dónde aprendemos sobre Jesús? Estoy leyendo el Catecismo Menor de Lutero. La verdad de Dios sobre Jesucristo se da a conocer en la Biblia y es su mensaje central. A esa verdad la llamamos el Evangelio, es decir, la promesa del perdón de los pecados por el amor de Jesús. Juan 5:39. Y ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Dónde aprendemos de Jesús? En las Escrituras. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Segunda de Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la Biblia? La Biblia reúne la escritura de los profetas y apóstoles escogidos por Dios de un periodo de más de 1000 años. Mediante el Espíritu Santo, Dios mismo les dio a estos escritores los pensamientos y las palabras que registraron, es decir, una inspiración verbal. De tal manera que la Biblia es la palabra de Dios. Por esa razón las escrituras son infalibles, es decir, incapaces de cometer error e inerrantes, es decir, no contienen ningún error. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es totalmente confiable y nos da todo lo que necesitamos saber y creer para la fe y la vida cristiana. No el testimonio del pastor Sabú Rodríguez, de los 7 jóvenes que vieron una experiencia sobrenatural. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas en estos días finales, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Efesios 2, del 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Segunda de Timoteo el 3, el 16 y 17, otra vez, porque es necesario recordarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y bueno, tenemos de más, ¿no? Queremos conocer a Jesús, nos tenemos que acercar a la Sagrada Escritura. Continuamos escuchando un poco. Para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más. Cada vez una locura más tonta, ¿no? más loca. El peligro de este tipo de testimonios es que presentan un mensaje basado en experiencias individuales. Esto me tocó verlo muchas veces. Personas que decían tener esta experiencia, el mismo patrón, otra vez, escuchar cosas sin temor de Dios, estar hablando que supuestamente Dios dijo tales cosas. Entonces, bueno, cuando nosotros nos acercamos al testimonio que encontramos en las Escrituras, a lo que encontramos en el Catecismo, bueno, pues nos acordamos que toda la enseñanza debe de ser confirmada por la Escritura, no por visiones personales. Entonces, bueno, ahorita escuchábamos que él hablaba acerca de Joel, específicamente 2:28. La pregunta sería, ¿este pasaje, Joel, apoya este tipo de experiencias? La respuesta es clara y sencilla. No en el sentido que ellos lo usan. Cuando encontramos el pasaje de esta profecía, esta se cumplió en Pentecostés. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. También es otro pasaje que es súper sacado de contexto, ¿no? En cuestión de, bueno, a qué se refiere, y es utilizado para tener experiencias de esta índole, ¿no?
2:17 dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y hasta siervos sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Será que todo aquel que invoca el nombre del Señor salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, encontramos que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, no tuvieron cualquier visión de esta índole. Es que se dan cuenta de cómo funciona esto. Es que es hasta molesto explicarlo, ¿no? En el sentido de que, bueno, se toma un pasaje de la Biblia y se usa para justificar cuando el pasaje de la Biblia no está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Este texto ni de ninguna forma está siendo, no sé, no está corroborando que cualquier tipo de experiencia sobrenatural ya es bienvenida solamente porque se utiliza este pasaje de que los jóvenes verán visiones. Cualquier revelación debe ser aprobada a la luz de las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Esto lo encontramos en segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 5 y versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, bueno, ¿qué nos enseña la Biblia? Que los cristianos pueden hacer cosas como visitar el infierno y luego regresar de él. La respuesta cristiana bíblica es no. No hay en la Escritura ejemplos de que las personas hagan este tipo de cosas, hayan sido llevadas a un tipo de visita en un tour al infierno. De hecho, él al inicio de esto utiliza la parte de Lucas capítulo 16, cuando inician esta visión. Maravillados con lo que estábamos viendo, una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto, donde de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La Biblia, la palabra de Dios, es muy clara acerca del cielo y el infierno. Exactamente, es muy clara acerca de la visión del infierno. Te está diciendo ahí, claro, que nadie puede ir al infierno y volver a advertir a los vivos. Ahí en ese pasaje dice que si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco serviría de nada que alguien más fuera y se levantara de los muertos. Entonces, aunque por ejemplo está la causa del testimonio de Pablo, que fue arrebatado, pero él nunca habló de lo que vio, porque, pues bueno, eso, él mismo decía, no sé si fue en la carne o en el espíritu, ¿no? Entonces, si aún Pablo no habló de esa experiencia, mucho menos alguien sin, pues, la autoridad apostólica puede estar afirmando que Dios le mostró tal cosa como el infierno. Entonces, es bien interesante e importante hablar acerca de este mundo en cuanto a esas cosas que ellos platican como si fueran una revelación auténtica. Pero bueno, ¿cómo distinguimos una experiencia genuina de un engaño espiritual, de una revelación sobrenatural? Bueno, toda experiencia no tendría que ser sujeta a lo que encontramos en la Escritura. No podemos tomar otra cosa al nivel de autoridad de las Escrituras. Como les decía, ese tipo de cosas se centran en el miedo, son la religión del miedo, son
sensacionalistas, no se centran en Cristo y en su evangelio. Usan un montón de pasajes de la Biblia, pero al final es como que te leo un pasaje de la Biblia y entiendo lo que yo quise. Es terrible, es espantoso y es de muy mal gusto. Es algo que me pasaba, o por lo menos yo noté como en la última de las intervenciones dentro de una iglesia pentecostal, que recuerdo eso, ¿no? En cuanto a la cuestión bueno, no estábamos ya de acuerdo en el tema de casi forzar a las personas a pasar al altar, a aceptar a Cristo. Eh, y bueno, en esa ocasión la pastora de ese lugar tomó un pasaje de la Biblia, específicamente el pasaje donde se habla de Zaqueo, y escuchó lo que quiso. O sea, son pasajes de la Biblia, son versículos para respaldar un testimonio, pero son cuentos, cosas subjetivas, son cosas no verificables, y a menudo estas cosas promueven doctrinas extrañas. En el caso de Ricardo Cid, extremadamente legalista también. Entonces, prohibiciones exageradas, o después se van inclusive a terminar dando mensajes en el Evangelio de la prosperidad. Entonces, lo que ahorita leíamos en el catecismo es muy interesante, porque también en la palabra de Dios se nos advierte acerca de el tema de probad a los espíritus, no creer pues nada más porque se disfraza de decir, bueno, pues esto es algo que Dios mismo me dijo, ¿no? Probad a los espíritus si realmente son de Dios. Luego cuando hablamos acerca de ese tipo de revelaciones en las que les digo, pareciera que nadie tiene el cuidado de analizar, de decir, bueno, no, este tipo de cosas hay que denunciarlas, no hay que darles visibilidad. ¿Qué se hace? Bueno, pues se va y se predica inclusive un evangelio completamente diferente, que eso pues está bajo la pena de un anatema. Inclusive si fuera un ángel mismo que se salió del cielo, es real lo que está contando, no vamos a recibir revelaciones que están fuera de la escritura. Una experiencia personal nunca debe de ser la base de la doctrina. Entonces, ¿creemos que el infierno es real? Sí, pero lo que la Biblia enseña es que nadie ha regresado de él para advertirnos. Nuestra confianza siempre debe tener una centralidad y un foco, que es Cristo. Entonces, recordar, bueno, cómo si usted llega un día a una iglesia y se están predicando este tipo de cosas, salga, huya de ahí. Esa no es una iglesia correcta, es una iglesia que ha desviado el mensaje de Dios por temas que quiere abordar desde una perspectiva personal, desde la subjetividad de la persona que cuenta esto. Huya de ahí, vaya a una iglesia que tenga la palabra de Dios, que la predique de forma correcta, que no meta su experiencia personal, sino que sea íntegro en cuanto al mensaje del Señor. Este ha sido el capítulo del día de hoy, bueno, el video del día de hoy, no es necesariamente un capítulo. Recuerda que puedes suscribirte, deja tu comentario, por favor, comparte esto con alguien que creas que les será de utilidad. Y bueno, mi nombre es Abisaí Ochoa, por favor, suscríbete al canal, deja un comentario, eso ayuda muchísimo, deja una reacción. Nos estamos viendo en otro video. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga grandemente. Bye.